Nos planteamos que la vida tiene muchas incógnitas, pero cuando miramos al universo aparecen muchas más. Sin embargo, el hombre está continuamente ensimismado. Los científicos nos dicen, a pesar de esta incógnita tan enorme que es el universo, que están programando viajes a la Luna y a Marte. También nos dicen que a pesar de la gravedad, que es un problema, pues van a buscar el medio de cultivar plantas en el espacio. Pero amigos, estamos, yo diría, perplejos y ensimismados por estos trabajos. Los científicos se han empeñado, primero, en ir a la Luna, volver a la Luna y a continuación seguir el viaje a Marte, como cualquier cosa, ¿verdad? Y también se han empeñado que las plantas que necesitan un cultivo especial se pueda hacer en el espacio. Huella de nuestro tiempo recoge todas estas noticias que aparecen continuamente, hablándonos de universo, de viajes espaciales, de turismo espacial, plantas en el espacio, y hemos pensado que podría ser un tema para presentarles a ustedes con este título: cultivar plantas en la Luna y en Marte, hacer viaje a la Luna y a Marte. ¿Será posible? Pues ya lo veremos. Nos llevan diciendo los científicos que el objetivo que tiene el hombre en el universo es viajar así cómodamente a la Luna y después continuar, ¿por qué parar?, a Marte. También cultivar plantas en el espacio, porque este es un problema. Así como nos dicen los científicos que no hay vida posible que se pueda comparar con la vida que tiene el hombre en la Tierra, pero el pensamiento es atrevido. Lo mismo que nosotros, pero hoy tenemos un atrevimiento grande. Tenemos en el estudio a un atrevido investigador. Se trata de don Javier Medina, al que, como siempre, le agradecemos que no es la primera vez que viene al programa, que venga a contarnos sus experiencias, sus investigaciones, que son muchas, y también sus muchas anécdotas, porque el espacio debe tener anécdotas también. Claro, claro, evidentemente. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias, Andrés. Es un gran placer, es un honor realmente el poder participar en este programa tan prestigioso y de tan larga duración, tan bien sostenido por ti, con una cantidad tan enorme de temas, todos ellos de muchísimo interés, al cual pues vamos a tratar de poner un poquito nuestro granito de arena en aquello de lo que yo sé un poquito más debido a mi actividad profesional. Pues muchas gracias, amigos. Don Javier Medina, no quiero que se me olvide que es toledano de nacimiento y no ha vivido todo el tiempo en Toledo, pero no ha dejado Toledo. Es doctor en biología. Ya jubilado, pero ha trabajado toda su vida profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son muchos los trabajos que ha hecho. Ha sido director, jefe de, diríamos, un equipo de investigación que ha tratado del tema de las plantas en el espacio. También jefe de equipo de un grupo, jefe de trabajo, diríamos, de un laboratorio, porque así puede denominarse su trabajo, sobre lo que es la gravedad, la microgravedad o la gravedad del espacio.
Ha recibido numerosos premios y trabajos. Ha trabajado con la NASA como experto español en la estación internacional que hay trabajando sobre lo que es todos los temas espaciales. Y ha recibido numerosos premios. Medalla de la NASA. Ha recibido también un premio de la agencia, ¿cómo llamaríamos? Europea. Europea, sí, Europea de microgravedad. De microgravedad. La Sociedad Europea de Microgravedad. Y tiene un título que clama, llama, que nos sintamos orgullosos de un toledano. El asteroide número 8333 del grupo de asteroides que están en el sistema solar, ese asteroide lleva el nombre de Javier Medina. Amigos, yo ya no puedo decir más, nada más que hacerle la primera pregunta. Javier, ¿cómo iniciamos este tema? Este tema tan amplio, tan científicamente, esto es para nosotros, nos desborda. Bueno, evidentemente podemos hablar en general de lo que es la exploración espacial, es decir, de las motivaciones que llevan a un científico a trabajar en este tipo de asuntos. Lo has expuesto muy bien, Andrés. Desde la noche de los tiempos, el ser humano, casi desde que el ser humano tiene inteligencia, ha sido capaz de mirar hacia arriba, de ver un cielo estrellado y de preguntarse qué es aquello y qué hay más allá de ese planeta o de ese sustrato sobre el que tiene puestos sus pies, la Tierra en la que vive. Y entonces, ¿qué hay más allá? Es la primera pregunta, y la segunda va casi indisolublemente unida a la primera. ¿Es que yo podría llegar hasta allí? Entonces, ese concepto, esa pregunta, que es una pregunta, ya digo, un anhelo de la humanidad, pero que ha sido como tal anhelo durante toda la historia del ser humano, y hoy día realmente es un tema socialmente activo, es decir, las noticias relacionadas con la exploración espacial son noticias de la prensa, es decir, aparecen en los medios de comunicación, aparecen en la televisión, incluso cuando hay un lanzamiento desde Cabo Cañaveral, sale en la tele, no digamos cuando pues un ser humano, un astronauta, hace alguna cosa especial. Los astronautas españoles son personas realmente, notoriamente conocidas. Es decir, este es un tema socialmente interesante, tanto desde el punto de vista, digamos, filosófico a lo largo de toda la historia de la humanidad, como desde el punto de vista sociológico de hoy día. Y el científico, evidentemente, tiene naturalmente que responder a estas preguntas que se hace el ser humano, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista científico, e incluso dentro del punto de vista científico hay diferentes abordajes. El abordaje físico, es decir, qué tipo de fenómenos físicos ocurren fuera de la Tierra, desde el punto de vista geológico o mineralógico, qué materiales hay fuera de la Tierra que yo puedo ver, y desde el punto de vista, digamos, humano y biológico, es decir, cómo los seres vivos de la Tierra, y muy especialmente el ser humano, pueden llegar a ser capaces de vivir fuera de la Tierra en esos otros planetas que están fuera de nosotros. Desde todos esos puntos de vista se puede enfocar. Evidentemente yo no soy experto en todos ellos, ni muchísimo menos. Yo soy biólogo y además biólogo de plantas. Entonces, evidentemente yo puedo hablar, digamos, desde un punto de vista genérico de los aspectos biológicos del problema y desde un punto de vista, digamos, mucho más autorizado, modestamente, pues de lo que significan las plantas, tanto como seres vivos terrestres que vamos a poner a vivir fuera de la Tierra, como desde el punto de vista del soporte muy multipolar del ser humano como agente que se va por ahí a vivir fuera de la Tierra. Es decir, cómo las plantas soportan la vida del ser humano cuando este ser humano sale fuera de la Tierra. Con todo ese planteamiento inicial hay unos planes, ¿no?, a nivel internacional. Ya no hablamos de planes nacionales, esto desborda lo que es una nación, incluso desborda un continente. Evidentemente, evidentemente. ¿Qué planes hay con toda esa exposición que nos has hecho para que el hombre pueda salir de la Tierra? Porque
Cuando hablamos de clima parece como que estamos aquí aprisionados, ¿verdad? Sin embargo, la mente humana es insaciable, gracias a Dios. Evidentemente, gracias a Dios. Y esa insaciabilidad de la mente humana pues ha dado lugar pues, a todo un género, digamos, de creatividad humana en todo eso, que es la ciencia ficción. Es decir, estamos pues muy acostumbrados a ver películas desde la Guerra de las Galaxias hasta Marte, hasta Gravity, en fin, una serie de películas y de libros y de novelas que nos hablan de todo eso. Y luego está el aspecto científico y el aspecto tecnológico, es decir, cómo al espectador hay que, digamos, enseñarle con claridad qué es imaginación y qué es realidad. Bueno, y hay que decir hoy día, con claridad, que mucho de eso que era imaginación, yo que sé, nos podemos remontar a Julio Verne, el gran vidente del futuro, el que escribió un montón de cosas que él no estaba viendo, que él no estaba experimentando, pero que sí que anticipó todo esto. Desde Julio Verne hasta, digamos, los directores y los autores actuales, cómo todo eso se está plasmando en planes concretos. Y hay que decir que, efectivamente, mucho de eso que hasta antes de ayer era ciencia ficción, hoy es realidad. Y, efectivamente, hay unos planes concretos de las agencias espaciales de todo el mundo, de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, que se llama la ESA en sus siglas en inglés, de la agencia japonesa, de los chinos, de los hindúes, de un montón de agencias espaciales de todo el mundo que están teniendo planes concretos, realizables, en marcha, para poder llegar primero a la Luna y luego a Marte, que son un poco los horizontes de los planes actuales de exploración espacial. Concretamente, en este momento, lo que en este momento está en marcha es la Estación Espacial Internacional, que es el gran laboratorio que está continuamente orbitando la Tierra y tratando de resolver problemas relacionados con la exploración espacial. Está ya en marcha el proyecto Artemis de la NASA para poder poner un ser humano en la Luna en un horizonte, digamos, de años, es decir, de un par de años. Las cosas, como siempre, se retrasan. Eso estaba previsto en este mismo año de 2024. Los primeros planes eran que hubiera ya un ser humano en la Luna en 2024. Esto se está retrasando, pero bueno, pues se puede retrasar, digamos, un par de años. Y el horizonte de poder poner un ser humano en Marte está más o menos en los años 30, en la próxima década. Eso es la realidad, eso es lo que ha pasado, como decía Lope de Vega, de las musas al teatro, es decir, lo que ha pasado de la imaginación, de la ciencia ficción a la realidad de los planes en marcha en cuanto a la exploración espacial. Te voy a hacer una pregunta, porque yo te he seguido. He tenido la suerte de leer una conferencia que diste en Córdoba y también un artículo que no lo pude leer porque era muy largo, el artículo en una revista de Valencia. De la Universidad de Valencia. Pero sí me llamó la atención una fecha, el 10 de agosto del año 2015. Aparece en la Estación Espacial algo que yo te voy a preguntar. ¿Qué apareció? Pues la primera ensalada espacial, es decir, la primera ensalada espacial fue el primer hecho concreto en el cual efectivamente esos planes de soporte vital, de las plantas funcionando como soporte vital de la exploración humana del espacio, se hicieron realidad en un hecho tangible, es decir, se cultivó por primera vez una planta hasta estado adulto, porque cultivo de plantas sí que había habido, y nosotros hemos cultivado plantas en el espacio, hemos germinado semillas y hemos estudiado los primeros estados del desarrollo de la planta, pero en este caso, en ese día, lo estamos viendo en las imágenes, cómo los astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional fueron capaces de recolectar la primera lechuga que se había crecido hasta estado adulto en el espacio fuera de la Tierra, y se la comieron. Se la comieron. Vamos a ver en el vídeo que estamos viendo, aparecerá como uno de los astronautas le echa un poquito de aceite de oliva, y de vinagrito, y hace la primera ensalada espacial, y efectivamente se la comieron. Aquello no estuvo exento de riesgos, O sea, aquello, mira, aquí ahí está el astronauta Kelly, un astronauta norteamericano, hay un astronauta norteamericano, uno japonés y otro también norteamericano detrás, que están preparando el tema y que están haciendo signos ostensibles de que aquello les está gustando, de que aquello está bueno. Digo que no estaba exento de riesgos porque se supone que la lechuga era de una variedad terrestre, naturalmente,
no tenía por qué no ser igual que las lechugas terrestres, pero la influencia de la... Nosotros habíamos demostrado en experimentos anteriores que la ausencia de gravedad provoca cambios importantes, muy importantes, en el desarrollo de las plantas. El hecho de cultivar esa lechuga hasta estado adulto, desde un punto de vista biológico, significaba que la planta se había sobrepuesto de alguna manera, y en eso estamos, investigando cómo la planta efectivamente es capaz de superar todos esos problemas que había tenido como causa, como efecto de la ausencia de gravedad en su desarrollo, y había sido capaz de superarlos y había sido capaz de crecer hasta estado adulto. Pero no sabíamos si la planta, en ese viaje, en esa historia de adaptación a esas condiciones de gravedad, había sufrido algún cambio que hubiera producido algún producto tóxico dentro de la planta. Bueno, se demostró que no, y al final se ha publicado en revistas científicas de prestigio que efectivamente esa lechuga y las que le han sucedido mucho después, efectivamente son, desde el punto de vista, digamos, metabólico y desde el punto de vista de su composición química, indistinguibles de las lechugas terrestres. Claro, estás hablando de un grave problema que tiene el hombre cuando desea salir al espacio, la gravedad. La gravedad. Aunque sea así muy breve, como si dieras a unos alumnos una explicación. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza que responde al principio de la gravitación universal que descubrió Newton en el siglo XVIII y que demuestra, que muestra que todos los objetos en el universo tienen una fuerza de atracción que depende de su masa y de la distancia a la que están, del cuadrado de la distancia a la que están unos de otros. En el caso concreto del planeta y de nosotros que estamos sobre el planeta Tierra, pues efectivamente la gravedad terrestre es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, que atrae a todos los objetos que están en la Tierra. Entonces, esa fuerza de la gravedad es una fuerza importantísima desde muchos puntos, desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista de la evolución, no solamente de la evolución biológica, sino de la evolución del propio planeta Tierra, desde que se formó millones y millones de años, hace millones y millones de años, esa fuerza de la gravedad ha sido el único factor ambiental, fíjate qué interesante es esto, es el único factor ambiental que a lo largo de toda la historia de la Tierra y a lo largo de toda la historia de la vida sobre la Tierra ha permanecido constante. Es decir, la gravedad es un factor constante que ha modelado los continentes, que ha modelado los movimientos orogénicos, la formación de las montañas, que ha modelado el clima de la Tierra, que ha hecho que la lluvia caiga y que la nieve caiga y que las cascadas en los ríos se muevan de la forma que se mueven. Y desde el punto de vista de la formación de la vida sobre la Tierra, es la única fuerza que ha permanecido constante durante todo el proceso de la evolución biológica. Es decir, los seres vivos se han tenido que ir formando a lo largo de toda la evolución con ese factor. Ha cambiado la temperatura, ha cambiado la humedad, ha cambiado la presión, ha cambiado montones de factores ambientales sobre la superficie de la Tierra, e incluso son cambiantes hoy día en la Tierra. No hay las mismas condiciones en el polo que en el Ecuador, o en las islas Seychelles que en lo alto del Pirineo. Y entonces, la gravedad esencialmente es la misma, tanto desde el punto de vista de la historia de la vida y de la historia de la Tierra, como desde el punto de vista de la extensión del espacio a lo largo de toda la superficie de la Tierra. Entonces resulta que, claro, que la vida tal como la concebimos hoy día, tal como existe hoy día, la vida humana, la vida de las plantas, la vida de los animales, la vida de las bacterias, está adaptada a vivir, a desarrollarse en presencia de un factor de gravedad tal como es decir, de una aceleración de la gravedad de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. En el momento en que salimos de la Tierra y pretendemos vivir fuera de la Tierra, lo primero de todo, cuando un objeto está orbitando la Tierra, como lo está un satélite artificial o como lo está la Estación Espacial Internacional, está en un estado que se llama de caída libre, es decir, de gravedad cero. Es el mismo estado, es decir, la resultante de la fuerza que atrae a la Tierra, que atrae hacia el centro de la Tierra, y de la fuerza centrífuga del movimiento rotatorio, tiene como resultante que la fuerza que resulta de todo eso es cero, es decir, está en gravedad cero. Eso en un objeto en órbita. Cuando salimos de la Tierra y nos vamos a la Luna, resulta que la masa de la Luna no es la misma que la masa de la Tierra, con lo cual la fuerza de atracción de la Luna a un objeto que está sobre su superficie es aproximadamente
1/8 de la que atrae a la Tierra. Y cuando nos vamos a Marte sucede lo mismo, la masa de Marte no es lo mismo que la masa de la Tierra y la fuerza de atracción de la gravedad en Marte es aproximadamente 1/3 de la gravedad de la Tierra. Y eso es muy importante a la hora del ser humano, está acostumbrado Claro. a que con la fuerza de la gravedad terrestre tiene, por ejemplo, que subir la sangre desde las piernas hasta el corazón. Y tiene luego que distribuirla y en todo eso la gravedad juega, es decir, los fluidos corporales se mueven de acuerdo con la fuerza de la gravedad. Pero no solamente eso, sino las funciones biológicas que ocurren en el interior de las células están muy influenciadas por la fuerza de la gravedad. Con lo cual, si quitamos la fuerza de la gravedad, como sucede cuando el satélite está en órbita, que es la gravedad cero o la llamada microgravedad, o nos vamos a la Luna o nos vamos a Marte, el ser vivo, humano o no humano, tiene que ser capaz de desarrollar sus funciones vitales como si estuviera en la Tierra, pero sin las mismas condiciones de la Tierra. Y eso le pasa Y a las plantas. eso es un problema. Y eso le pasa al ser humano y eso le pasa efectivamente a las plantas. ¿Y cómo se transforma o cómo se adapta las plantas? Bueno, pues lo primero de todo hay que ver, evidentemente, es una historia tremendamente complicada. Para solucionar esta historia se ha construido el ingenio más importante que ha construido la ingeniería humana, digamos, se ha hecho el esfuerzo tecnológico más importante que ha hecho el ser humano con objetivos pacíficos, que es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es curioso, que es la única empresa que ha sido capaz de poner de acuerdo a los americanos, a los rusos, a los europeos y a los japoneses desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Para ninguna otra cosa. Curiosamente, y no quiero decir ni mucho menos que este sea el problema más importante de la humanidad, evidentemente que no lo es, pero lo que no ha sido capaz, por ejemplo, ¿qué diría yo?, de poner de acuerdo la solución del hambre en el mundo, o la misma solución del cáncer, o de otras enfermedades, o del Alzheimer, o de enfermedades que afectan al ser humano, en las cuales, digamos, evidentemente hay cooperación internacional, pero hay planes, digamos, de cada país va por su cuenta. Sí ha sido capaz de hacerlo el espacio y ha sido capaz de poner de acuerdo a todos esos países en un proyecto conjunto que es la Estación Espacial Internacional. Un ingenio tecnológico tremendamente avanzado que está orbitando la Tierra aproximadamente desde el año 2000, con el único objeto de realizar investigaciones científicas en condiciones de ausencia de gravedad. Ese aparato, que lleva ya 24 años trabajando, funcionando, en el cual se llevan 24 años haciendo investigaciones, está efectivamente motivado por el estudio de la respuesta de los seres vivos y de los seres terrestres y del ser humano, naturalmente, que es el primer objeto de investigación, a las condiciones de ausencia de gravedad o de gravedad alterada, como luego podremos ver concretamente en el experimento. ¿Y cómo participa España? Porque tú has participado como experto en esa estación internacional. España evidentemente participa como miembro que es desde sus primeros momentos de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea es un socio importante de esa empresa, entonces España es miembro de la Agencia Espacial, contribuye financieramente y contribuye con capital humano y contribuye con capital económico a los progresos científicos y por tanto se beneficia en cuanto a las investigaciones que se llevan a cabo ahí. España tuvo una participación singular muy interesante, la más destacada desde el punto de la más sobresaliente desde el punto de vista, digamos, sociológico, la más visible, que fue la misión Cervantes. La misión Cervantes se llevó a cabo en el año 2003. Era una misión patrocinada por la Agencia Espacial Europea, que utilizaba las naves rusas, se fue un modelo también de cooperación internacional, utilizaba las naves rusas para llegar a la estación espacial, y entonces en esa misión participó el astronauta español Pedro Duque, realmente. Y entonces en esa misión Cervantes del año 2003 nosotros tuvimos un experimento con nuestras plantas que realizó Pedro Duque, ahí está en la imagen, enseñando los contenedores
en los que estaban las semillas que nosotros mandamos a la estación. Ahí estoy yo con él enseñándole lo que tenía que hacer para realizar el experimento, porque en definitiva un astronauta no es más que un técnico de investigación, un técnico de laboratorio. En esos casos hay un científico que diseña el experimento y ahí el astronauta lo tiene que ejecutar. Curiosamente, los técnicos de mi laboratorio están especializados en mis investigaciones y en los temas que yo estoy especializado. Pedro Duque tenía que saber de todo, porque hizo 24 experimentos. 24 experimentos. Algunos de ellos biológicos, otros de ellos físicos, otros de ellos de observación de la Tierra y otros de ellos fisiológicos, es decir, sobre su propio cuerpo, estudiando su propia respuesta a la ausencia de gravedad. Bueno, pues en ese experimento que realizó Pedro Duque en la misión Cervantes en el año 2003 en la Estación Espacial Internacional, pues efectivamente cultivó, germinó unas semillas que nosotros habíamos preparado para que germinaran allí. Esas semillas crecieron durante 4 días y esas semillas al final se preservaron de manera que pudieran volver a la Tierra y ser analizadas en nuestro laboratorio. Y ahí encontramos que había, bueno, nosotros estudiamos, evidentemente, aquellos procesos biológicos que nosotros conocíamos, de los que nosotros entendíamos cómo se desarrollaban en la Tierra. Y encontramos muy importantes alteraciones que sufrían los procesos celulares de la división de las células de la planta y del ciclo celular, que son los que motivan al final cómo se realiza todo el desarrollo de la planta. Estamos hablando de las primeras etapas del desarrollo de la planta, que como en el caso de todos los seres vivos, el desarrollo del ser vivo queda marcado por lo que sucede en las primerísimas etapas del desarrollo. Si te parece, Javier, nos quedamos ahí, hacemos un pequeño descanso y continúas explicándonos. La conclusión de que efectivamente la ausencia de gravedad producía alteraciones muy sustanciales en procesos biológicos muy importantes para el desarrollo de la planta. Es decir, la planta la sacas de la Tierra, la pones en ausencia de gravedad y aquello que es tan importante para que se desarrolle la planta se descabala. ¿Cómo se soluciona? Eso es lo que vamos a ver posterior. Pues amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del cultivo de las plantas en el espacio. Llegar a la Luna y a Marte es un problema, es un objetivo. Continuaremos después de esta pequeña pausa con ustedes. ¿Cultivar plantas en la Luna y en Marte será posible? Es el título que hoy Huellas de nuestro tiempo les está ofreciendo, dirigido, explicado y bien explicado por el doctor don Javier Medina, biólogo, experto en plantas en el espacio, que es la persona que está explicándonos cómo pueden vivir, cómo pueden subsistir seres fuera del planeta Tierra. Le habíamos dejado en la primera parte hablando de gravedad y continuamos preguntándole ¿cómo es posible que las plantas puedan vivir con una gravedad muy reducida, no acelerada, como explicabas, con el resto de seres que vivimos y subsistimos en la Tierra? ¿Cómo es posible esto? Lo primero de todo es, hay que preguntarse si es necesario y si es, antes de ver si es posible, si es necesario, es decir, si merece la pena crecer las plantas en el espacio. Yo he traído una imagen que ilustra las cosas que las plantas le ofrecen al ser humano como soporte de su supervivencia. Si nos la puede poner. El ser humano necesita, cuando está fuera de la Tierra, tiene una serie de necesidades, necesita evidentemente vivir, y para vivir pues hay una serie de funciones vitales
que necesita desarrollar. Para todas esas funciones vitales, fíjense la cantidad de cosas que las plantas son capaces de ofrecerle al ser humano. Lo primero de todo, las plantas por medio de la fotosíntesis emiten oxígeno. Y los seres humanos para respirar necesitamos oxígeno. Y ese oxígeno en principio no está presente fuera de la Tierra, con lo cual las plantas son una fuente de oxígeno, es decir, son una fuente de un componente esencial para poder hacer posible la vida del ser humano fuera de la Tierra. Aparte de todo, las plantas nos dan de comer, obvio, cosa que el ser humano evidentemente necesita aquí y allí, pero allí también. Sí, sí. Las plantas además no solamente nos dan de comer, sino que nos proporcionan elementos nutritivos que ningún otro objeto, que ningún otro alimento es capaz de proporcionar, que son las vitaminas. Hay vitaminas que están en las plantas y no están en la carne o no están en otro tipo de sustancias. Las plantas además transpiran y transpiran vapor de agua, con lo cual contribuyen a crear una atmósfera favorable para la supervivencia del ser humano. Y también un factor aparentemente menos importante, pero que los astronautas dicen que es absolutamente esencial, las plantas proporcionan bienestar. ¿Quién de nuestros espectadores no se siente reconfortado cultivando sus tiestos, cultivando su jardín, cultivando sus flores? Pues los astronautas también, en unas condiciones de un fuerte estrés, cuando están viviendo fuera de la Tierra, reciben un gran bienestar a la hora de cultivar esas plantas. Y finalmente, además, por medio de la fotosíntesis, las plantas son capaces de eliminar un subproducto de la actividad humana que es nocivo, que es el CO2, el dióxido de carbono. Las plantas utilizan ese CO2, con lo cual, evidentemente, queda obvio de que las plantas son efectivamente necesarias para hacer posible el soporte vital de la experiencia humana fuera de la Tierra. Bien, son necesarias. Son posibles, hemos dicho que efectivamente las plantas, cuando viven en ausencia de gravedad, se sienten enormemente perturbadas. Resulta que la gravedad es capaz de dirigir el crecimiento de las plantas hacia abajo la raíz y hacia arriba el tallo y las hojas. Y eso es absolutamente esencial, porque resulta que las raíces toman de la parte de abajo, es decir, del suelo, los nutrientes que son capaces de tomar. Y el tallo y las hojas son capaces de tomar de lo que hay arriba, es decir, de la luz del sol, lo que necesitan tomar para realizar la fotosíntesis. Entonces, el concepto de abajo y arriba pues son absolutamente esenciales. Imagínense que las plantas crecieran con las raíces para otro lado, o que las hojas crecieran, que el tallo creciera hacia abajo. Sería un desastre, y de hecho lo es. Y de hecho es lo que nosotros justamente estudiamos. Ahí lo tenemos, cómo efectivamente un cambio en el vector gravedad. Bueno, pues las plantas tienen una serie de mecanismos internos, de mecanismos celulares y moleculares capaces de percibir el vector gravedad. Es decir, de percibir que efectivamente en la Tierra o en cualquier otro sitio hay una fuerza que les impele a que las raíces crezcan en dirección positiva de esa fuerza, es decir, hacia abajo, y que el tallo y las hojas crezcan en dirección negativa de esa fuerza, que es efectivamente hacia arriba. Si eso se perturba, efectivamente lo que nosotros encontramos en el experimento de la misión Cervantes, no solamente se perturba el crecimiento de las plantas aparentemente, como hemos visto esa foto de que las raíces y los tallos se perturban en su dirección de crecimiento, sino que mecanismos muy importantes de la división y del crecimiento de las células, mecanismos moleculares, son capaces de alterarse. Esa es una foto en la que no voy a entrar en mucho detalle, pero que muestra efectivamente cómo hay células de las plantas que tienen unas partículas en su interior que son capaces de percibir el vector gravedad. Bien, del experimento aquel de las lechugas tan bonito y tan interesante, por el cual los astronautas se comieron y aderezaron con su aceite y su vinagre aquella lechuga, se obtuvo una conclusión biológica muy interesante a la que yo hacía referencia anteriormente. Es decir, las plantas de alguna manera, y esa es muy importante esa expresión, de alguna manera son capaces de vencer ese problema y de adaptarse a crecer y a vivir y a desarrollarse en ausencia de gravedad o en gravedad alterada. ¿Cómo? Y ahí estamos. ¿Cómo ayudar, no? ¿Cómo ayudarlos? Es decir, efectivamente, somos capaces, desde el punto de vista científico, de encontrar factores ambientales capaces de complementarles a las plantas la ausencia de gravedad. Pues efectivamente ese fue el objeto de nuestras investigaciones posteriores, y encontramos que la luz, otro factor ambiental, podría ser efectivamente un factor capaz de alguna manera de sustituir
el tropismo. El tropismo es el movimiento del crecimiento de la planta hacia un estímulo ambiental. La luz podría ser capaz efectivamente de sustituir el estímulo, el papel que juega la gravedad en la dirección del crecimiento de las plantas. El reto era ver, bueno, la respuesta de las plantas a la luz es muy compleja. Las plantas respecto de la luz hacen la fotosíntesis, pero no solamente hacen la fotosíntesis, las plantas respecto de la luz dirigen su crecimiento, las plantas respecto de la luz activan muchos mecanismos celulares y moleculares que no tienen que ver con la fotosíntesis, y además las plantas responden de distinta manera a luces de longitudes de onda distintas. Hablando en términos normales, las longitudes de onda son los diferentes colores de la luz. La luz roja tiene una longitud de onda, la luz verde tiene una longitud de onda, la luz azul tiene una longitud de onda, y luego por encima de esas hay luces no visibles con otras longitudes de onda. Bueno, pues con todo eso hicimos un experimento bastante complicado, un experimento que se desarrolló a lo largo de varios años y de 3 experimentos, de 3 fases sucesivas en la Estación Espacial Internacional, que fue el experimento que en palabras inglesas se denominó seedling growth, crecimiento de plántulas o germinación de las plantas, y que efectivamente para quien nos ve, germinación. Germinación, de acuerdo. Que se queden con el término. Muy bien, germinación. Germinación. Ese experimento fue realizado en un ejemplo, pues realmente, yo tengo que decirlo, muy gratificante y muy importante, de colaboración internacional. Fue un experimento conjunto promovido por las 2 grandes agencias espaciales del mundo, la NASA y la Agencia Espacial Europea. Hubo un investigador, un director de la investigación por parte norteamericana, el profesor John Keyes, que estaba entonces en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro, ahora está en la Universidad de Florida. Los americanos tienen una movilidad envidiable en cuanto a su capacidad de encontrar nuevos puestos de trabajo. Y por parte europea, pues modestamente tengo que decir que fui yo el investigador director por parte europea de este experimento tan complejo. Ahí estamos. Bueno, esa foto es anterior, esa foto es con Pedro Duque preparando la misión Cervantes. El proyecto de investigación conjunto europeo y norteamericano, bueno, justamente tengo que decir que justamente por esa cooperación europea-norteamericana recibió el Premio de Cooperación Internacional de la organización COSPAR, y justamente esa fue la razón de la nominación del asteroide con mi nombre. Hay otro asteroide con el nombre del co-investigador norteamericano. Fue efectivamente porque realmente hay que sentirse realmente orgullosos de cómo funcionó la cooperación. El objetivo de ese proyecto era investigar el papel conjunto de la gravedad y de la luz en el desarrollo de las plantas. Finalmente, evidentemente, en condiciones de ausencia de gravedad, en condiciones de la Estación Espacial Internacional. Es decir, efectivamente, de cómo la luz podría ser un coadyuvante de la gravedad o un sustitutivo de la gravedad a la hora de reorientar el crecimiento de las plantas en condiciones de gravedad alterada, y efectivamente de mitigar o de abolir del todo los efectos perniciosos que para el desarrollo de las plantas suponía la ausencia de gravedad. Como digo, el experimento fue muy complejo, se desarrolló en 3 fases sucesivas. Ahí estamos viendo los procesos de preparación de las muestras para el lanzamiento a la estación espacial. Se utilizaron semillas de una especie modelo que se llama Arabidopsis, que es una especie comparable en su interés al ratón de laboratorio para la investigación biomédica. Pues en las investigaciones con plantas se utiliza esta planta que conocemos genéticamente muy bien, que tenemos mutantes para muchos genes, prácticamente para todos los genes de la planta, y podemos ver cómo la alteración de determinados genes es capaz de beneficiar o de perjudicar los procesos de crecimiento de la planta. Y bueno, ya digo, fueron 3 fases que se realizaron en años sucesivos, en lanzamientos sucesivos. Se utilizaron, como digo, miles de semillas que germinaron en la estación y se analizaron utilizando pues toda una batería pues de técnicas de biología molecular, de técnicas de genética, de técnicas de microscopía, de técnicas de fisiología vegetal. Y el abordaje experimental que se utilizó concretamente utilizar la luz roja
como una longitud de onda que nosotros sabíamos que era capaz de activar determinados mecanismos del crecimiento celular, que justamente son los que habíamos visto en el experimento anterior que habían resultado perjudicados. Y bueno, pues ese fue el desarrollo. Sí, sí. Por ese motivo veíamos la luz roja con las lechugas. Efectivamente, esa ha sido, es decir, la resultó... Ahí lo vemos. Claro. El experimento resultó exitoso, naturalmente. Es decir, nosotros encontramos que efectivamente la activación con luz roja era capaz de superar muchos de los problemas que se había encontrado la planta al crecer en ausencia de gravedad. Es decir, estudiamos pues, mecanismos de división celular, estudiamos mecanismos de expresión génica, estudiamos la respuesta con diferentes mutantes, es decir, con diferentes plantas que estaban alteradas en determinados genes, a ver si efectivamente se podía utilizar una estrategia, digamos, de mutagénesis para encontrar variedades genéticas de plantas que estuvieran mejor preparadas que otras para crecer en condiciones de gravedad alterada. Y encontramos que todo eso efectivamente ocurrió. Ahí estamos viendo efectivamente en esa imagen el resultado del crecimiento de las plántulas en diferentes condiciones de gravedad, la microgravedad, que es la que sucede en la Estación Espacial Internacional, la gravedad de Marte, que porque hay un aspecto muy interesante del experimento, y es que mediante la utilización de una centrífuga, es decir, de un aparato que es capaz de rotar, éramos capaces de, en condiciones de ausencia de gravedad de la Estación Espacial Internacional, poner a rotar las cámaras de cultivo de las plantas a una aceleración de rotación igual que la gravedad de Marte. Es decir, las plantas aquellas estaban creciendo en la misma gravedad, en el mismo nivel de gravedad que se encuentran las plantas creciendo en Marte. Javier, perdona que te interrumpa. ¿Tenéis controlado, sabéis, la gravedad de Marte y de la Luna? Sí, sí, la gravedad de Marte y de la Luna. Me parece que en la primera parte lo habías expuesto. Sí, no sé, por ir la gravedad recordando. de Marte es aproximadamente un octavo de la gravedad de la Tierra, y la gravedad de la Luna es un octavo, y la gravedad de Marte es aproximadamente un tercio de la gravedad de la Tierra. Eso se conoce, eso lo saben los astrónomos desde hace mucho tiempo, y es decir, eso es simplemente la aplicación, es decir, los astrónomos conocen cuál es el volumen de los planetas, y entonces simplemente aplicando la ley de Newton pues es capaz de conocer cuál es la gravedad en la superficie de la Luna y en la superficie de Marte. Pero claro, vosotros tenéis que ajustar y adaptar una planta a esa gravedad. A esa gravedad, efectivamente. Y luego, ese es el ingenio tecnológico que luego tenéis que inventar algo, claro, o mucho. Ese ingenio se implementó en el contenedor, digamos, en el incubador que existe en la Estación Espacial Internacional. Se le dotó de una centrífuga, es decir, de un aparato que rota, y al rotar produce una fuerza centrífuga, y esa fuerza centrífuga se hizo coincidir exactamente con la de la gravedad de Marte. Con lo cual pudimos crecer plantas como si estuvieran en Marte. Y de ahí sacamos también conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, pues que la gravedad de Marte es capaz de, digamos, de dirigir por sí sola, es decir, esa gravedad, un tercio de la de la Tierra, es capaz de dirigir por sí sola el crecimiento de las plantas. Es decir, las plantas con esa gravedad encuentran su suelo y encuentran su cielo, es decir, encuentran su abajo y encuentran su arriba, con lo cual eso es muy importante. También encontramos que algunas de las alteraciones que se habían encontrado como consecuencia de la ausencia de gravedad estaban mitigadas en la gravedad de Marte. Es decir, digamos, las condiciones gravitatorias de Marte son unas condiciones, digamos, más suaves que las condiciones de la ausencia total de Marte, o incluso que las condiciones de la gravedad de la Luna. En la gravedad de la Luna también hemos hecho algunos experimentos. Aquel de la Estación Espacial Internacional no se hizo en condiciones de gravedad de la Luna, pero sí hemos hecho en el laboratorio utilizando simuladores de gravedad en la Tierra, hemos sido capaces de reproducir la gravedad de la Luna, y ahí sí que la gravedad de la Luna es tremendamente perniciosa, es decir, ahí no encuentran las plantas su suelo y su abajo y su arriba, es decir, que efectivamente... Que ahí los entonces, efectivamente, la luz roja sí que es capaz en ese sentido de activar determinados mecanismos, y efectivamente es por eso que las plantas que se crecen ahora mismo en los incubadores que están en marcha en la Estación Espacial Internacional y los que se están preparados para llevarse a la Luna y llevados a Marte, pues efectivamente utilizan esa luz púrpura, esa luz granate más o menos que estamos viendo ahí, que justamente es la combinación de dos longitudes de onda
que son esenciales para poder crecer las plantas. La longitud de onda de la luz azul, que es la que permite que las plantas realicen la fotosíntesis, es decir, para que las plantas se pongan verdes y capten el oxígeno, y capten el CO2 y emitan el oxígeno y sean capaces de producir biomasa vegetal, necesitan luz azul. Y para que las plantas sean activadas en aquellos mecanismos celulares y moleculares y genéticos que son perjudicados por la ausencia de gravedad, la luz roja es capaz de activar ese tipo de mecanismos. Con lo cual, pues esa fue una conclusión bastante importante del experimento, que efectivamente, no digo yo evidentemente que haya solucionado los problemas, ni muchísimo menos, quedan todavía muchos problemas pendientes y otros de los que, en fin, están todavía simplemente planteados, pero sí que efectivamente ese experimento tan complejo, tan largo, tan importante en cuanto a la cooperación internacional entre Estados Unidos y Europa, pues efectivamente fue capaz de aportar a la gran aventura de poder crecer plantas para soporte de la exploración en la Luna y en Marte. Es decir, hay que adelantarse al posible, diríamos, a la posible vida, aunque sea en una cápsula, de un astronauta en la Luna y en Marte. Ahora mismo, mientras que las lechugas espaciales acaben pudiéndose cultivar masivamente, cosa que todavía en la estación espacial pues es bastante complicada, los astronautas están comiendo comida que les llega de la Tierra. Es decir, hay suministros periódicos, cada X meses llega una nave no tripulada, cargada de cosas, que lleva experimentos naturalmente y lleva también, entre otras cosas, montones de bolsas de comida liofilizada que los astronautas reconstituyen en la nave espacial y al final se la acaban comiendo. Eso es insostenible. Eso es sostenible a una nave que está a 400 kilómetros de la Tierra y que tiene pues un programa carísimo, por otra parte, de suministros periódicos, de viajes, digamos, de arriba y abajo, desde la Tierra a la Estación Espacial, pero la Luna y Marte están mucho más lejos que la Estación Espacial Internacional, con lo cual, digamos, es muy difícil, muy costoso y muy complicado, y realmente es insostenible el pensar que los astronautas en Marte, los astronautas en la Luna, puedan comer a partir de comida transportada desde la Tierra. Es decir, es sí o sí, es la ley del sí es sí, el que efectivamente haya que cultivar. Se autoabastecen. Si no se autoabastecen, la exploración es insostenible. Junto a muchos otros beneficios, como hemos visto antes, y muchas otras cuestiones, porque tú has analizado anteriormente, y a mí me sorprendió y me atrajo también, porque tú decías, no solamente hay que alimentar el cuerpo, el organismo, sino también hay que apoyar el aislamiento, el estrés. Naturalmente. Y eso es otro factor importante. Eso nosotros que vemos las cosas con frialdad y la vemos desde nuestro sofá, desde la Tierra y no sé qué, pues bueno, pues dice, mira qué chorrada de los... En fin, es la guindita, es decir, el florero de la cosa, ¿no? Sí. Pero los astronautas te dicen, oiga, que estamos hablando de cosas muy importantes. Yo me acuerdo, en un congreso que estuve, había una intervención de un representante de la Agencia Espacial Canadiense sobre los programas en funcionamiento de su agencia espacial y lo que tenían previsto hacer y tal. Y la primera diapositiva que puso el hombre en su comunicación fue Caín y Abel. Caín matando a Abel. Sí. Y dijo, ese es el objetivo de la existencia de una agencia espacial. Que no sucedan estas cosas, en el sentido de que los aspectos psicológicos de la exploración espacial, los aspectos psicológicos del astronauta, son, los astronautas lo dicen, el aspecto más importante de todos. Es decir, hay que pensar en un ser humano que se pasa, ahora mismo se están pasando los astronautas un año entero y más, y se supone que los periodos de estancia en la Luna o en Marte, cuando esto sea, ya serán, es decir, tendiendo a años, tendiendo a estancias de muy larga duración, tendiendo hasta a establecimientos, en el futuro esto es todavía ciencia ficción, pero va siendo cada vez más realidad el que se piense en asentamientos permanentes. Es decir, el tener durante largo tiempo a un ser humano enclaustrado. Ahí estamos viendo ahora mismo un vídeo de la NASA, hay que decir por otra parte, entre paréntesis,
que las imágenes que estamos viendo como soporte visual de este programa son en su mayoría resultado de la NASA, de actividades de la NASA y de la ESA, o sea, es decir, son vídeos y son imágenes que tienen el copyright de las agencias espaciales y que las ponen, eso sí, a disposición de, digamos, de la población, por eso las estamos pudiendo ver. Bueno, pues eso es un tour por la Estación Espacial Internacional que nos enseña un astronauta hispano, Frank Rubio, un puertorriqueño, en la web de la NASA se puede ver. Y bueno, vivir ahí un año, oiga, vivir ahí un año, eso es horroroso. Vivir un año en esas condiciones en las cuales además no hay un arriba, no hay un abajo, es decir, hay una serie de problemas médicos, pero hay una serie de problemas, digamos, de habitabilidad. Bueno, pues el poder cultivar la planta es un relax para el astronauta que te dicen que es increíble, es decir, que los astronautas, los experimentos con plantas se apuntan a ellos, porque efectivamente se lo pasan bien y se relajan y se mitiga el estrés que efectivamente ellos sufren en esas condiciones de aislamiento. Estamos muy al final del programa, que has hablado muchísimo y hasta de proyectos, pero inmediatos, habrá algunos objetivos inmediatos, sobre todo para vosotros que estáis experimentando, veis si esto en el espacio X de tiempo se puede conseguir, podríamos ayudar o apoyar a que ese viaje posible, tú antes lo has retrasado 2 años, tenía que haber sido este año, pero 2 años. ¿Hay algo que os esté deseando resolver para que se pueda prolongar o se pueda promocionar? ¿Hay algo tan inmediato? Hay un problema del que no hemos hablado en todo este rato y que yo lo que ocurre es que no soy experto en ese problema, pero daría lugar a otra hora de charla, que es otro factor importantísimo que está en el espacio y que no está en la Tierra y contra el que hay que al que hay que de alguna manera adaptarse o responder a él, que es la radiación cósmica. La radiación cósmica. En la Tierra nosotros estamos protegidos por la atmósfera de la radiación solar, de la radiación cósmica, de las partículas. Esa radiación es tremendamente dañina, es comparable pues, a los rayos X o a la radioactividad. Es decir, que sabemos que efectivamente es muy dañina para la vida humana, para la vida en general. Es decir, produce mutaciones en el ADN y por tanto produce efectos tremendamente indeseables. Cuando se sale de la Tierra no existe esa atmósfera protectora y por tanto en el espacio o en la Luna o en Marte estás tremendamente expuesto a esa radiación. En parte se puede apantallar, es decir, existen estructuras capaces de proteger a los seres vivos o al ser humano frente a esa radiación. Pero la efectividad de esas pantallas, la efectividad de esos procedimientos todavía no está conseguida que sea el 100%. La investigación de los efectos de la radiación sobre la vida humana y sobre la vida en general, sobre la vida terrestre en esas condiciones, es uno de los retos más importantes que tiene ahora mismo la investigación. Está ahora mismo efectivamente en la cresta de la ola, de la investigación biológica espacial. Es el gran reto que en este momento se tiene. Otro reto importante es encontrar, digamos, recursos genéticos, es decir, hemos hablado antes de mutantes, de plantas que genéticamente modificadas pueden estar mejor preparadas que otras, si cambiamos determinados genes, a afrontar ese tipo de retos a su desarrollo y a su viabilidad. Y otro aspecto muy importante que también se ha estudiado es en qué medida el suelo de la Luna y el suelo de Marte son capaces de soportar el crecimiento de las plantas como son capaces. Evidentemente, en la película Marte, por ejemplo, el astronauta utiliza suelo de Marte y le complementa con abono orgánico, es decir, con abono orgánico que resulta de la caca, de las heces, y efectivamente es capaz de hacer eso. Pero ¿en qué medida el suelo de Marte o el suelo de la Luna puede contener sustancias que puedan ser tóxicas, más o menos, para el crecimiento de las plantas y que, por tanto, hay de alguna manera que obviarlo o favorecerlo? Hay un experimento que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, que es un experimento que se realizó hace muy poquito tiempo en la Universidad de Florida, en el cual
encontraron que el suelo lunar, ellos hicieron un crecimiento de plantas con suelo lunar real, del que habían traído los astronautas de las misiones Apolo, lo que llaman el regolito lunar, es decir, suelo de verdad de la Luna. Evidentemente le complementaron con factores nutrientes, con factores nutritivos, de la misma manera que hizo el astronauta de la película. Y encontraron que el suelo lunar era relativamente tóxico, es decir, las plantas crecían, pero no crecían óptimamente, de manera que también es otro reto que también hay que afrontar, el ver cómo se puede complementar o se puede mitigar el efecto de esos factores tóxicos que pueden encontrarse en el suelo lunar o en el suelo marciano para posibilitar el crecimiento de las plantas. O sea, que la historia, Andrés, no está terminada, vamos, que conocemos, decíamos, de la misa a la media, no, de la misa la 10ª parte o menos, es decir, hay montones de retos todavía, pero se van creciendo, es decir, efectivamente, experimentos como el nuestro y muchos otros que se están realizando en la estación espacial y en simuladores terrestres, pues efectivamente son capaces de avanzar a pasos agigantados en la posibilidad de hacer posible ese crecimiento de las plantas como soporte vital de la exploración humana. Bueno, cultivo de plantas en la Luna y en Marte. ¿Será posible? Será posible. Bien, yo digo pero que la pregunta la dejamos ahí. La dejamos así, pero yo soy capaz de dar una respuesta, es decir, no va a ser posible pasado mañana, pero va a ser posible cuando, digamos, cuando los planes de exploración de la Luna y de la exploración de Marte lo hagan necesario. Pues Javier, estamos tristemente, como siempre, al final del programa. Escuchándote, uno no solamente se relaja, se cultiva y se piensa. La mente humana es insaciable, amigo, no eso, para. Por supuesto. Y también otra idea que es tuya, de tu lectura, dice, los futuros investigadores de las plantas en el espacio serán agricultores. Serán agricultores, claro. Hay un concepto que ha emergido de toda esta historia de la que llevamos hablando en este programa, que es el concepto de agricultura espacial. Agricultura espacial va a ser una nueva ciencia, va a ser una nueva ingeniería junto a como una sección en un futuro más o menos próximo, una sección de la Escuela de Ingenieros Agrónomos será la Escuela de Ingenieros Agrónomos Espaciales. Bueno, pues Javier, muchas gracias y que Dios te vaya ayudando en tu carrera de experimentos. Y jubilado, no te has jubilado, porque sigues trabajando. Seguimos haciendo alguna y colaborando y participando. Así que hasta el próximo programa. Muchas gracias. Y también a ustedes, como siempre, yo les digo, Huellas de Nuestro Tiempo, todas las semanas les ofrece un tema. Pues síganos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.